Bienvenidos a las historias de Nana. Me llamo Gabriel. Y durante casi 20 años esperé escuchar una palabra que jamás me atreví a pedir. No porque no la deseara. La deseaba más de lo que alguna vez fui capaz de admitir. Pero cuando uno quiere de verdad a alguien, entiende que hay cosas que no se exigen. Se esperan. Y a veces, se esperan toda una vida. La primera vez que vi a Tomás tenía 6 años. Todavía puedo verlo sentado en el suelo de la sala, armando un rompecabezas tan concentrado que parecía que el resto del mundo no existía. Clara me había hablado mucho de él, de sus ocurrencias, de su inteligencia, de lo mucho que le gustaban los dinosaurios. Pero una cosa es escuchar hablar de alguien y otra muy distinta es estar frente a él. Yo estaba nervioso, mucho más de lo que quería admitir. Clara me presentó con una sonrisa. Tomás, él es Gabriel. El niño levantó la vista apenas unos segundos. Me observó. Y luego respondió, hola, Gabriel. Nada más. Sin emoción. Sin rechazo. Sin interés. Solo educación. Y, aunque parezca extraño, me alegré. Porque entendí que no intentaba agradarme. Estaba siendo auténtico. Y los niños auténticos suelen convertirse en adultos extraordinarios. Durante los siguientes meses fui apareciendo poco a poco en su vida. Al principio era simplemente el amigo de su mamá. Después el hombre que a veces cenaba con ellos. Luego el que los acompañaba al cine. Más tarde el que ayudaba a cargar las bolsas del supermercado. Y sin darme cuenta, empecé a esperar con ilusión los momentos en los que podía verlo. La primera vez que fui por él a la escuela fue porque Clara tuvo una reunión inesperada. Cuando salió y me vio esperando junto a la reja, miró a todos lados buscando a su mamá. Ella no pudo venir, le expliqué. Me pidió que pasara por ti. Asintió. Subió al coche. Y durante varios minutos no dijo una sola palabra. Hasta que sacó una hoja doblada de su mochila. Saqué 10. ¿En qué? Matemáticas. Recuerdo haber sonreído como si acabara de anunciarme que había ganado un premio internacional. Entonces tenemos que celebrarlo. ¿Con helado? Con helado. Fue la primera de muchas tradiciones que nacieron sin que ninguno de los dos las planeara. Con los años aprendí cientos de cosas sobre él. Aprendí que odiaba las cebollas. Que siempre se quedaba dormido en los viajes largos. Que cuando estaba triste fingía estar enojado. Que le gustaba dejar los calcetines tirados por toda la casa. Y que, aunque intentara parecer valiente, le tenía miedo a las tormentas fuertes. También aprendí algo mucho más importante. Aprendí que quería protegerlo. No porque amara a Clara, sino porque lo amaba a él. La primera vez que entendí eso fue durante una noche muy larga. Tomás tenía fiebre. Una de esas fiebres que hacen que los adultos se preocupen incluso cuando los médicos dicen que todo está bajo control. Clara llevaba 2 noches sin dormir. Así que le pedí que descansara un rato. Yo me quedé junto a la cama, cambiando paños, revisando la temperatura, esperando. En algún momento de la madrugada abrió los ojos. Me vio sentado a su lado. Y preguntó, ¿sigues aquí? Nunca olvidaré esa pregunta. Porque no preguntó qué hora era. No preguntó cómo se sentía. Preguntó si yo seguía ahí. Claro que sigo aquí, respondí. Y él volvió a dormirse. Pero yo ya no pude hacerlo. Porque algo cambió dentro de mí aquella noche. Comprendí que aquel niño ya ocupaba un lugar enorme en mi corazón. Y que no había vuelta atrás. El tiempo siguió avanzando. Siempre lo hace. Llegó el día de enseñarle a andar en bicicleta. Y también el día en que aprendí que los niños tienen una habilidad especial para culparte de todo. Si lo soltaba demasiado pronto, se enojaba. Si no lo soltaba, también se enojaba. Pero una tarde finalmente encontró el equilibrio. Lo vi avanzar solo por primera vez, pedaleando torpemente, con una sonrisa enorme, y gritando, «Mira, Gabriel». Todavía recuerdo el orgullo que sentí, como si hubiera ganado una medalla olímpica. Años después entendí que los padres vivimos muchas veces a través de los logros de nuestros hijos. Incluso cuando nadie nos llama padres. Cuando Clara y yo nos casamos, Tomás tenía 10 años. Recuerdo que odiaba la corbata que llevaba puesta. Se la acomodó tantas veces durante la ceremonia que terminé riéndome. En medio de la fiesta se acercó a mí. ¿Ahora vas a vivir con nosotros? Si ustedes me dejan. Lo pensó unos segundos. Bueno, para cualquiera habría sido una respuesta simple. Para mí fue enorme, porque significaba que me estaba haciendo un espacio. Pequeño, pero real. Los años siguieron pasando. Y llegó la adolescencia. Esa etapa misteriosa en la que los niños dejan de contarte todo. Y comienzan a responder con palabras como, bien, nada, no sé. Luego, hubo discusiones, hubo silencios, hubo puertas cerradas.
Pero incluso en esos momentos difíciles jamás dejamos de encontrarnos. Una noche llegó especialmente callado. Intentó esconderse en su cuarto, pero algo me decía que no estaba bien. Toqué la puerta. ¿Todo bien? Sí. Mentía fatal. Siempre lo hizo. Entré. Me senté junto a él. Y después de varios minutos terminó confesando que le habían roto el corazón. Fue la primera vez que me habló de una decepción amorosa. La primera vez que me permitió ver una herida que no podía curarse con curitas. Y comprendí algo importante. Los hijos pequeños te toman de la mano. Los grandes te dejan entrar en sus dolores. Y ambas cosas son una forma de amor. Los años siguieron acumulándose. Terminó la preparatoria. Entró a la universidad. Consiguió trabajo. Comenzó a construir su propia vida. Y yo seguí estando ahí. Para escucharlo. Para aconsejarlo cuando me lo permitía. Y para quedarme callado cuando eso era lo que necesitaba. Durante todo ese tiempo siguió llamándome Gabriel. Siempre Gabriel. Y sí, voy a ser completamente sincero. Había momentos en los que imaginaba otra palabra. Solo una. Papá. Pero nunca se la pedí. Jamás. Porque si algún día iba a decirla, quería que naciera de él. No de una obligación. No de una sugerencia. No de una presión. Solo de él. Y si nunca ocurría, también estaba bien. O al menos eso intentaba creer. Hasta aquella mañana. Una mañana completamente normal. Tan normal que jamás imaginé que terminaría cambiando mi vida. Sentí una presión extraña en el pecho. Nada alarmante, pero suficiente para preocupar a Clara. Antes de que pudiera protestar ya me estaban llevando al hospital. Los médicos dijeron que probablemente era algo menor, pero necesitaban hacer algunos estudios. Recuerdo estar acostado en una camilla esperando resultados cuando escuché pasos apresurados acercándose. Tomás había llegado. No podía verlo desde donde estaba, pero sí podía escucharlo. Y entonces una enfermera hizo una pregunta. Una pregunta sencilla. Una pregunta común. ¿Es familiar directo del paciente? Hubo unos segundos de silencio. Y después escuché la voz de Tomás. Firme. Segura. Sin vacilar. Sí. Soy su hijo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no de tristeza. De emoción. Porque durante años me había preguntado cuál era mi lugar en su vida. Y acababa de escuchar la respuesta. Soy su hijo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inmóvil. Solo sé que tuve que cerrar los ojos para contener las lágrimas. Más tarde me llevaron a una habitación de observación. Y cuando desperté escuché movimiento al otro lado de la puerta. Reconocí inmediatamente la voz de Tomás. Entonces ocurrió. La frase que jamás olvidaré. ¿Mi papá ya despertó? Mi papá. Así de simple. Así de natural. Como si aquella palabra hubiera estado esperando el momento adecuado para aparecer. Me quedé inmóvil. Escuchándola. Disfrutándola. Guardándola. Porque algunas personas esperan años por grandes oportunidades. Por reconocimiento. Por fortuna. Yo había esperado una sola palabra. Y acababa de llegar. Cuando entró a la habitación intenté actuar con normalidad. Pero debí fracasar miserablemente. Porque me miró y sonrió. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza. Nada. Se acercó. Tomó una silla. Y se sentó junto a mí. Exactamente igual que yo había hecho años atrás cuando él tenía fiebre. Entonces entendí algo que jamás olvidaré. La paternidad no siempre empieza con la sangre. A veces empieza con la decisión de quedarse. Y se construye día tras día. Con paciencia. Con presencia. Con amor. Hasta que un día, cuando menos le esperas, descubres que llevabas años siendo padre. Y que la palabra simplemente llegó para confirmar algo que el corazón ya sabía. Durante muchos años pensé que quizá nunca escucharía esa palabra. Y con el tiempo aprendí a vivir con ello. Porque entendí que el amor no depende de los títulos. Depende de las acciones. De la presencia. De quedarse cuando sería más fácil marcharse. Pero también aprendí que algunos regalos tardan tanto en llegar que terminan valiendo más de lo que imaginábamos. Y aquella tarde comprendí que la familia no siempre se forma por sangre. A veces se forma por paciencia. Por cariño. Por años compartidos. Y por personas que deciden elegirse una y otra vez. Si hoy alguien me preguntara qué fue lo más valioso que recibí en mi vida, no hablaría de dinero ni de éxito. Hablaría de una voz al otro lado de una puerta diciendo, mi papá ya despertó. Porque esa fue la palabra que nunca pedí. Y aún así, llegó. Gracias por ver. Si te gustó no te olvides darle like, suscribirte y compartir.